Vamos a buscar en Mateo capítulo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Gracias, Señor. Hoy estamos delante de ti una vez más, con nuestro corazón humillado, Señor, y atentos a tu voz, a tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que ministres, Señor, en este momento, y que tu palabra haya cabida, Señor, en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: Jesús fue derecho al templo y echó fuera a todos los que habían puesto tienda, comprando y vendiendo. Pateó las mesas de los usureros y los puestos de los vendedores de palomas. Citó este texto: mi casa fue designada casa de oración. Lo has convertido en un lugar frecuentado por ladrones. Ahora había lugar para que entraran los ciegos y lisiados. Vinieron a Jesús y él los sanó. Cuando los líderes religiosos vieron las cosas ultrajantes que estaban haciendo y escucharon a todos los niños correr y gritar por el templo: Hosana al Hijo de David, se levantaron en armas y lo reprendieron. ¿Oyes lo que dicen estos niños? Jesús dijo: sí, los escucho. ¿Y no has leído la palabra de Dios? De la boca de los niños y de los bebés prepararé un lugar de alabanza. Bueno, esta es una palabra que nos expresa el sentir de Dios por la casa de Dios, ¿sí? Valga la redundancia, por el templo. El Señor a sus discípulos les inculcaba mucho esto, y no solamente lo vemos enseñado en el Nuevo Testamento cuando Jesús estaba aquí, porque yo creo que esa era la época en la que más se respetaba la casa de Dios, porque, mejor dicho, Él estaba ahí como para dirigir, ¿sí? Eso es como cuando, ese dicho que dice que cuando los gatos no están, los ladrones hacen fiesta. Pues en el momento en el que Jesús estaba aquí en la tierra, era como que el gato estuviera, ¿sí? Sin embargo, el poco discernimiento de la gente, del pueblo, daba lugar a que poco a poco el templo se empezara a contaminar de todo lo que no hace parte del interés de Dios, ¿sí? Porque en ningún momento, digamos, el Señor expresa algo malo por las actividades de vender, comprar, ¿sí? Pero sí nos muestra que cuando nosotros nos llenamos, o el templo, la casa de Dios, la iglesia, se llena de intereses diferentes, empieza a convertirse en un lugar poco deseable para el Señor. Y mire que en esta Nueva Versión Internacional que leímos ahorita, dice que Él pateó las mesas. Entonces, cuando yo leía esto, me daba un poco de risa pensar en el Señor alborotado, pateando lo que estuviera por ahí, ¿sí? Era una reacción bastante fuerte. Y usted sabe que si el Señor reaccionaba así era porque de verdad le impactaba y le incomodaba muchísimo lo que estaba sucediendo.
porque en la Reina Valera dice, echó fuera a todos los que vendían y volcó. De pronto se siente como más suave, ¿no? Pero en la otra dice, pateó los puestos de los vendedores, o sea, es como con rabia, así cuando uno patea es porque, mejor dicho, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos, todos juntos somos la iglesia, y usted es templo del Espíritu Santo. Y así como la humanidad y en esta época la gente tenía la tendencia a llenarse de contaminaciones y de otros intereses, nosotros también. Es algo normal, porque estamos en el mundo, ¿sí? Entonces es muy normal que a lo largo de nuestra vida de fe empiecen a cambiar nuestros gustos, por ejemplo, o empiece a cambiar nuestro sentir, o la reverencia, o lo que nosotros sentimos en la casa de Dios. Pero, ¿qué nos muestra aquí el Señor? Que Él quiere que estemos nosotros limpiando eso. Mire, hay un ejemplo bien drástico también y bien fuerte que está en el libro de Daniel, cuando el rey Belsasar hizo una fiesta. Y en esa fiesta, usted sabe que cuando, bueno, imagínenselo a este rey sintiéndose muy bien con sus invitados, y usted sabe que habían unas copas y unos utensilios que estaban reservados para la casa de Dios, las copas de oro, las bandejas y todos estos utensilios. El rey estaba pasándosela bien, y en ese descuido de pasársela bien, en esa emoción, manda a traer las copas y manda a traer esas bandejas de oro y de plata que estaban reservadas para los asuntos del templo y los asuntos de Dios. Y estando en medio de la fiesta, dice la palabra que ellos empezaron a beber mucho vino y en medio de su embriaguez empezaron a invocar y a alabar a dioses ajenos, a dioses extraños, y en esas se les aparece, ¿sí?, como muy pocas veces sucede, se les aparece una mano escribiendo en la pared. Decía una frase que significaba lo siguiente: lo que allí aparecía era Mene Mene Tekel Parsin, que significaba Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Mené quiere decir Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Tekel significa su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Y Parsin, el reino de su majestad, se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces, como hablábamos ayer, cuando uno llega a los pies de Cristo, generalmente es cuando a su alrededor se han desmoronado todas las cosas por las cuales de pronto alegrarse, o se le ha desmoronado su forma de agarrarse a algo, y entonces, claro, el interés personal está puesto solo en el Señor. Pues resulta que cuando el Señor empieza a mejorar nuestra vida, a organizarla, nosotros empezamos a dejar de sentir eso que sentíamos al principio. Y es ahí cuando empezamos a darle cabida a otras cosas diferentes que no son el Espíritu Santo. Entonces ayer mencionábamos que el Espíritu Santo es como hacer de cuenta la paloma de la cual se describe y se hace la simbología, y su fe es el alimento de esa paloma, ¿sí? Entonces la paloma va a estar en su corazón, en su vida, en donde mejor dicho, la paloma va a estar donde haya semillas o lo que coman, pues, ¿sí? Y si no encuentra ese alimento, se levanta y se va. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que cuando entran otros intereses, así no sean malos,
porque aquí no se dice nada de que la actividad como tal estuviese incorrecta, sino que cuando entran otros intereses, antes que el Señor, la paloma ya no encuentra el alimento que necesita para moverse y para revolotear. Y mira, aquí hay algo bien importante. Si bien esto es normal, por eso es normal ver dentro de la iglesia el movimiento de que unos llegan, otros se van, ¿sí? Unos entran y otros salen. Si bien ese fenómeno es normal, porque no todo el mundo logra sostener su casa como al Señor le agrada, pues también tiene unas consecuencias difíciles para nosotros. Fíjese lo que le pasaba aquí al rey Balsasar. O sea, ¿qué pasa cuando en la casa, escucha esto, en la casa donde en algún momento habitó el Espíritu Santo, deja de haber el recurso, deja de haber eso que hace que él se sienta bien ahí? Pues según la palabra, se levanta como el enojo, el malestar del Señor. Cuando uno considera algo como propio, a uno le molesta que de pronto otro no se lo cuide, ¿sí o no? Si usted está en su casa, o si usted le prestó algo a alguien, y usted de repente se da cuenta que esa persona no está haciendo el uso que usted le daría a ese objeto, a usted le enoja. Pero si el asunto si el objeto no es suyo, así valga lo mismo, a usted le tiene sin cuidado. Más o menos ese es el sentir que tiene Dios cuando Él ha morado en nosotros y de repente, porque Él ya lo considera suyo, Él ya lo considera que usted es su templo, ¿sí? Y cuando empieza a ver que usted maltrata esa casa y respeta esa casa, a Él le enoja, así como a usted le enoja que llegue gente ajena a maltratar lo que es suyo, ¿sí? Entonces, ese sentir de Dios, que lo podemos comparar con nosotros mismos, pues nos da a entender lo mucho que hay que cuidar esa casa. Y miren, sucede en nuestra vida y sucede también en el templo como tal, en la iglesia. El Señor empieza a cortar, a sacar, a purificar, porque si hay algo en lo que el Señor es experto, el Espíritu Santo, es en la limpieza, ¿sí? Y cuando Él ve que hay algo que está ocupando, porque las leyes espirituales son muy similares a las leyes naturales. Entonces, si este atril está aquí y no me estuviera siendo útil, pues significa que este atril me está ocupando un espacio de libre acceso, por ejemplo, o está ocupando un espacio que yo pudiese ocupar en otra cosa. Y espiritualmente sucede igual. Cuando la casa de Dios está llena de cosas que no están rindiendo frutos o que no están siendo útiles, al Señor le comienza a estorbar eso. Voy a hacer aquí un paréntesis porque se me viene el ejemplo. Usted no sé si ha mirado de pronto estos programas de la gente que es acumuladora, ¿sí? Y usted mira el caos en el que viven y hay una situación interna, anímica y espiritual también, que no les permite deshacerse y soltar aquello que está haciendo estorbo, aquello que no sirve para nada básicamente, porque generalmente esas aficiones son con cosas que no sirven para nada, ¿sí? Colecciones de cosas que están ahí puestas, que lo único que generan es desorden y polvo y cosas así. En esas personas hay un desorden, ¿sí? Un desorden mental, hay una atadura, hay una cuestión anímica y una cuestión espiritual. Y esto es tan real que del ejemplo voy a irme a otro ejemplo.
esas cadenas que nosotros cargamos nos pueden llegar a marcar tanto, pues que ponen el punto de partida de toda nuestra vida. Yo tenía una tía que ya se murió, que era una persona seguramente con algo de esto, con alguna atadura, se llamaba Soledad. Y toda la familia, los que conocimos al Señor, o sea, toda la familia cristiana, nos dábamos cuenta de que ese nombre que ella tenía marcaba en ella, mejor dicho, la describía a ella. Y su vida era literalmente sola. Ella nunca pudo hacer una familia, ni tampoco tener, porque hay gente que por decisión propia dice no voy a formar familia, pero de pronto tiene otros círculos sociales. Pero no, ella era sola para todo, hasta para los negocios. Tanto era así que cuando nosotros pequeños íbamos a la casa de ella, nos encontrábamos con un poco de maniquís viejos, pero viejos, o sea, maniquís de esos que uno dice, ¿de qué año será? O sea, es diferente la forma, un poco de ropa pasada de moda, como de niños antiguos, porque vendía ropa de niños y de adultos también. Y llamaba mucho la atención como ese atraso en la mente de ella. Ella, pues lastimosamente, vivió toda su vida así. Y eso fue causante de mucho sufrimiento. Y usted entraba a esa casa y era terrible. Con mercancía de hacía como 20 años, le dio por escribir los números de teléfono en las paredes. O sea, era una cosa loquísima, ¿sí? Entonces tenía Barbies, ¿no? Y le hacía vestidos a las Barbies y tenía un poco de Barbies, pero horrible el lugar, ¿sí? Y otra tía, que creo que era hermana de ella, le pasaba lo mismo, pero con las plantas. Sembraba plantas hasta en las tapas de las cremas dentales, o sea, una cosa absurda. O sea, que una persona un poquito organizada en la mente se da cuenta de lo mucho que se puede llegar si el Señor no aclara y no limpia nuestra mente y nuestra casa, ¿sí? Y eso que pasaba dentro de estas personas, que curiosamente eran familia, pues se reflejaba en su vida. Bueno, el Señor a nosotros nos viene a hacer una obra de limpieza grande. Yo estaba en otro ejemplo y ya se me olvidó, pero sigamos, ¿sí? El Señor viene con nosotros a hacer una cosa, a limpiarnos, básicamente. Él coloca los intereses. Eso es como que el Señor venga y ponga en su casa y abra el cajón y le diga, ven, vamos a organizar. ¿Qué es lo que tú más vas a necesitar? ¿Qué es lo que más útil es para ti? Bueno, lo vamos a poner más a la mano, lo vamos a poner de primero. Estas cosas, estos vestidos que solamente los utilizas en ocasiones puntuales, los vamos a poner más atrás. Y si usted se da cuenta, uno trata de organizar así, ¿sí? Pues supongo yo que usted lo haga, pero si usted quiere tener su vida ordenada, tendrá las cosas a la mano y lo que más necesita. Pues en nuestra mente ocurre igual. Y una de las cosas que el Señor hace con nosotros es traer esa limpieza, traer ese orden, esa jerarquización y ubicación en nosotros. Entonces usted empieza a tener las cosas en su lugar. Y cuando usted tiene las cosas en su lugar, pues lo primero que va a tener es al Señor, es el interés por agradarlo. Luego ya el Señor viene y dice, claro, luego viene tu familia, tu trabajo, y le organiza de tal manera que sea lo más productivo, lo más sano, lo que más le dé buenos frutos. Y es así como el Señor actúa. Cuando el Señor, el Espíritu Santo, como esa paloma, llega y encuentra su vida diferente, ¿sabe? Cuando uno pelea con la mamá o con la muchacha que le ayuda en la casa, porque dice, no me dejan las cosas donde yo las dejo, ¿sí? A uno eso le da rabia, eso siente el Señor.
entonces el Señor empieza a poner dentro de la iglesia y dentro de nosotros la basura en su lugar. Y entonces uno ve que el Señor empieza a quitar cosas. Y a veces unos apegos, cosas que uno dice, eso algún momento lo he de usar. O, es que esto no lo quiero botar, no lo estoy usando, pero me gusta tanto. Pero eso lo que genera es descontrol de lo que usted tiene, ¿sí? Sabe que a veces uno tiene cosas tan refundidas que ni sabía, y pierde uno el control de lo que tiene. Por eso es bueno depurar, sacar. Y pues yo no me quiero meter en su vida personal, pero pues es un buen consejo que usted un día diga, bueno, voy a organizar mi casa, voy a quitar todas esas cosas que están guardadas y empolvadas, que dicen por ahí que si uno no lo ha usado durante un año, quiere decir que no lo va a usar, y me voy a quedar con lo esencial. Y ese quedarse con lo esencial hace que usted disfrute más y saque más provecho a lo que tiene, ¿sí? Y ya me acuerdo del ejemplo. Entonces, estas personas acumuladoras, les sucede eso, que pierden el control, ¿sabe? Uno que ve o uno que piensa cuando ve esos programas, uno dice, ¿qué descontrol esa casa? Que no hay ni por dónde pasar, se pierde el control. Y como el asunto aquí es que el Señor quiere tener el control de nuestra vida, quiere poder pasearse, quiere poder adornar, quiere poder poner esto acá y poner esto allá y traer algo nuevo, ¿sí? Pues nada nuevo el Espíritu Santo va a traer si no hay lugar para ponerlo, ¿sí? El Espíritu Santo no va a querer morar ahí si donde encuentra polvo y encuentra basura. Y entonces el Señor trae a mi memoria ciertos casos específicos en los cuales el Señor ha sacado gente, y de pronto ese movimiento en general que vive la iglesia como comunidad e individualmente. Y entonces uno se da cuenta de lo sano que es eso. Usted sabe la labor de las mamás, por ejemplo, cuando a uno andan detrás regañándolo, o sea, diciéndole, por ejemplo, cuando uno pues es joven y vive con ellos, uno se queja de que le estén diciendo, vea, no pise, vea las medias, ¿dónde medias? Mire, recoja, organice su cama, lo que sea que le digan. Eso, aunque nos moleste, es lo más saludable. Y cuando uno ya vive aparte, uno ya se da cuenta de por qué eran esas cosas que le decían a uno. Y que si uno no se logró acostumbrar, tener ese hábito es difícil. Entonces su vida empieza a perder el control también, allá donde usted se mueva, ¿sí? O si no, si usted logra darse cuenta del por qué ella era así, se va a dar cuenta le va a encontrar sentido cuando, claro, a usted le tocan hacer las mismas cosas que le tocaba hacer a ella, entonces usted entiende por qué. Y termina repitiendo. Y dice, ahora entiendo por qué mi mamá siempre estaba amargada, claro. Si nadie colaboraba, nadie se interesaba por el bienestar de la casa, nadie aportaba para esa limpieza, ¿sí? Opera de la misma manera. Entonces, el Señor nos ha tenido a nosotros, mire, esto es como doble sentido, porque a la iglesia, al templo como tal, se lo llama la casa de Dios, como aquí dice. Y Él nos ha tenido por dignos de entrar en su casa. O sea, cuando nosotros estamos en la iglesia, estamos nosotros en la casa de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de usted, Él está en su casa, ¿sí? Lo que suceda en una casa y en otra, pues varía por muchos factores, por muchas situaciones diferentes en cada persona. Pero en cualquiera de los dos casos, pues se necesita estar como en sincronía. O usted va a una casa donde no se siente a gusto. ¿Sabe cuando usted va de pronto a una fiesta o a alguna situación, alguna reunión y usted dice, uy, pero yo me vestí diferente a todo el mundo, me siento fuera de lugar?
¿sí? Pues es más o menos ese el sentir cuando usted viene a la iglesia y está como un mosco en leche porque todo el mundo está adorando y usted no logra enganchar, no logra concentrarse y está en otra cosa, ¿sí? Y yo creo que, bueno, no sé si ustedes lo hayan experimentado, pero yo personalmente sí. Y entonces es como que uno se siente incómodo, ¿sí? Uno se siente incómodo, de pronto hasta llega a fastidiar el momento, entonces a uno se le hace, o sea, no fluye. Así nos sucede a nosotros cuando estamos fuera del lugar, pero también le sucede al Espíritu Santo cuando está fuera del lugar. ¿Qué hay que hacer? Que usted su casa interna, digamos, la tenga lista para la visita, ¿sabe? A veces uno hace el aseo, a mí me pasa así, y digo, bueno, hoy, y me dice alguien, ve, ¿puedo ir a tu casa? Sí, hoy sí puedes, porque como está hecho el aseo, está como visitable. Pero han habido otras veces que tengo ese despelote y entonces me dicen, vamos a tu casa. No, ni vayamos allá, ¿sí? Miren que a veces uno mismo cierra las puertas porque uno sabe que no está habitable el lugar. Y el Espíritu Santo allá afuera, así en su ventanita, tratando de entrar, y usted dice, no, esto está patas arriba, ¿sí? Y también aquí, usted sepa que usted tiene que venir con una actitud, con una reverencia, con un interés específico, con un respeto, sabiendo qué es lo que se hace aquí. Por eso es que, gracias al Señor que nos han enseñado, usted sabe que, bueno, no es con el ánimo de criticar ninguna otra denominación, pero una de las cosas que nos han enseñado en nuestro ministerio es el hecho de que dentro de la iglesia no se den de pronto ayudas específicas o que se coja como mucha amistad o que se saque de aquí dentro cosas diferentes a lo que se viene a hacer aquí dentro. ¿Por qué? Porque eso daña y contamina. Que aquí no se hable, por ejemplo, no se le dé espacio a personajes políticos ni a ningún otro tipo de interés. ¿Eso qué hace? Que preserva la casa, ¿sí? Que usted dice, es como que usted va por ahí y le dicen, ve, llévate esto, y usted dice, no, eso no es mi casa, no, eso me estorba. Eso lo único que va a generar es que no tenga donde poner más cosas. Entonces, pues eso es algo bueno, porque eso cuida nuestra fe, nos permite habitar también, nos permite fluir a nosotros cuando llegamos aquí. Porque si no, mire, si es por ayudas, entonces la gente empieza a acudir por un interés diferente, que es que le ayuden, por ejemplo, físicamente o de otra manera, que no sea espiritual. Y el día que no se lo haga, entonces ya deja de buscar. Dígame si eso es sano. Entonces el día que ya no, entonces le parece incómodo, ya no se siente, ya no fluye, ¿sí? Y así en cualquier otra situación. Imagínese usted con la diferente forma de pensar de cada uno, que aquí se diera lugar a cuestiones políticas. Pues alguno dirá, pues a mí me gusta la iglesia, pero no me gusta ese pensamiento que quieren poner. Yo pienso diferente y ese es un motivo más para yo no sentirme bien ahí, ¿sí? Entonces se limpia. O sea, gracias al Señor nos han capacitado para que se trate en la medida de lo posible de tener la casa lo más limpia posible. Haga de cuenta que nosotros somos los hijos. Haga de cuenta, no, pues nosotros somos los hijos. Y el Señor, haga de cuenta que es como esa mamá. Sabe que el trabajo más importante siempre lo hace la mamá, ¿no? Entonces, la mamá de pronto a uno le dice, vea, colabóreme sacando la basura. Pero ella está barriendo, está lavando, está organizando, está desempolvando. Lo mismo sucede con nosotros y el Señor. Dentro de la iglesia, nosotros humanamente trataremos, en el nombre de Jesús, de preservar en la medida de lo posible esa pureza o
o ese interés de que aquí solo se venga a hacer lo que se viene a hacer, para que usted encuentre el lugar para eso, no para otra cosa. Pero el Señor, y esto es lo que a mí me pone un poco los pelos de punta, el Señor, cuando ve que hay algo que está estorbando, empieza a sacar, ¿sí? Entonces da un poco de temor esto, porque uno dice, ¿qué tal? Yo lo he pensado, ¿qué tal que yo adorando, por ejemplo, y el Señor encuentre que le da escartera mi adoración? Tarde o temprano va a quitar eso que le estorba, ¿saben? Cuando uno dice, pone la grabadora, pone la emisora, ¿no? Así que sale cualquier cosa. Y uno está oyendo, y de repente dice, voy a apagar. Así que usted esté cantando y que diga, no, o sea, me está fastidiando. Y así en cualquier ámbito. ¿Qué hay que hacer? Cuidarse. Esta enseñanza está puesta en la palabra para que usted y yo entendamos que en lo que sea templo, es decir, aquí o dentro de usted haga de ese lugar una casa habitable para el Señor, que Él no siente incomodidades, que Él no sienta que las cosas están con prioridades diferentes, sino que Él las encuentre como Él las dejó organizadas, porque es normal que la misericordia del Señor opera así. Es normal que el Señor lo encuentre a usted con la vida patas arriba, pero aún así se le acerca y le dice, ven, yo te voy a organizar. Pero cuando ya le ha hecho el trabajo de organizarle, pues lo que le genera es como un poco de malestar al Señor. Seguramente el Señor le va a decir, pero si yo te había puesto las cosas, ¿por qué pones otra cosa donde no es? Si es lo más sano para ti. Si tú tienes las cosas organizadas así, vas a tener todo a la mano, vas a encontrar todo siempre, tu vida va a ser más ágil, va a ser mejor, acumulas menos mugre y te sientes mejor, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y una de las tantas cosas que trae y que viene a hacer es que se empieza a sentir uno bien, ¿sabe? Un ejemplo bien tonto, a la gente que le gusta el café, cuando uno se toma un tinto, ¿sabe esa sensación que le deja después de que se toma el tintico? Como de bienestar, algo así puedo decir que se siente tener al Espíritu Santo. ¿Cómo decir? Una tranquilidad, una paz, porque a eso viene esa paloma o ese Espíritu Santo. Esto no me lo estoy inventando yo, parece que sí, pero mire lo que dice aquí. En la Nueva Versión Internacional, que es como más específica, dice: mi casa fue designada casa de oración, lo has convertido en un lugar frecuentado por ladrones. Ahora, o sea, después de que ya lo sacó, después de que ya les partió, después de que ya les volcó todas las mesas de cambio y todas esas cosas, ahora había lugar para que entraran los ciegos y los lisiados. Bueno, eso lo voy a decir ahora, pero a lo que quiero llegar ahorita en ese momento es que vinieron a Jesús y lo sanó, y una de las malestares que tenían los líderes religiosos era que la gente estaba corriendo, gritando, contenta, Hosana al Hijo de David. El bienestar que trae el orden del Señor a nuestra vida. La sensación estaba siendo manifestada, por eso es que digo que eso del tinto y eso de que cuando uno siente esa sensación de bienestar, no me lo estoy inventando yo, se reflejaba en ellos. O sea, los líderes religiosos miraban un cambio de comportamiento en la gente, y el cambio de comportamiento era verlos corriendo, gritando y exaltando el nombre del Señor. Por eso era Hosana al Hijo de David, y eso molestaba. ¿Qué responde el Señor? De la boca de los niños y de los bebés prepararé un lugar de alabanza. O sea, Él, a los líderes religiosos que le preguntaron esto, lo que les expresa es: me agrada. O sea, no era un grito cansón, ¿saben? Como cuando andan en la iglesia de verdad los niños corriendo, que uno dice: Dios mío, ¿cómo los organizamos? No, eran cosas que a Él le agradaba oír.
¿qué era? Alabanzas, ¿sí? Y el otro punto importante que estábamos mirando ahorita, cuando se saca lo que no es que a mí me impresiona mucho eso, o sea, como ese fenómeno o ese movimiento particular que tiene la iglesia. Es como que si se limpiara sola, ¿sí? Como si fluyera sola. Pues obviamente no es que se limpie sola, sino que el Señor está limpiando, pero como no vemos físicamente lo que Él hace, ¿sí? Y solamente cuando el Señor empieza a sacar lo que a Él no le gusta, la basura, lo que ocupa el lugar, ¿sí? Lo que no está haciendo nada, así sea un vestido finísimo, costosísimo, pero que está ahí deteriorándose por el polvo, lo saca. Y es ahí, dice la palabra, cuando entran los otros que están ahí afuera esperando. Es ahí cuando entran los ciegos y los lisiados. Y es ahí cuando el Señor empieza a sanar. Entonces, a veces el Señor hace eso. Quita personas y uno dice, ¿pero por qué será? Pues de pronto, yo no puedo aseverar, pero de pronto el Señor no estaba cómodo con esa persona o con la actitud o con la forma o lo que sea. Y va ubicando las cosas. Y mire que la iglesia, eso es lo que yo he visto, la iglesia empieza a convertirse, o sea, es como, esto lo pensaba yo anoche, viendo algo que miré por ahí, es como que el Señor empieza a dejar a lo más valioso, ¿sí? Que a veces lo más valioso no es lo que uno piensa, pero que a lo que empieza a echar fruto. Entonces uno se da cuenta de que uno no se tiene que preocupar de pronto mucho por aquellas personas que uno quisiera que perseveren, pero que no están haciendo nada, que no están aportando nada. Y ese es uno de los principios bíblicos. El pueblo de Dios, los judíos, tienen muy claro esto, y por eso mencionaba ayer ese punto interesante, y es que una de las ideologías que ellos tienen es de no rechazar la abundancia y la riqueza. O sea, para ellos es algo bueno, porque es lo que les permite servir. Se tiene muy clara el tema de la unidad. Entonces entienden ellos que si ellos pueden ayudar a otros, van a estar unidos, y eso ¿qué va a provocar? Prosperidad. Bueno, el Señor quiere eso aquí, ¿sí? Que usted aporte, que el otro aporte, que el otro aporte, que el otro aporte. Eso, el aporte de todos, hace que el lugar tenga más fuerza, ¿sí? Hace que, haga de cuenta, ya he puesto el ejemplo anteriormente, estas redes que son pescaditos pequeñitos, pero que cuando todos empujan, tiene fuerza, ¿sí? Cuando todos empujan hacia abajo, ¿sí? Y entonces, una de las cosas también que me puse yo a investigar y a leer era que los judíos desde temprana edad, o sea, lo primero que ellos les enseñan es la Torá, que es los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Que es la ley, y el Talmud. El Talmud es como una especie de recopilación de crónicas, de lo que ha sucedido, haga de cuenta una especie de casuística, ¿sí? Y de otras enseñanzas más. Entonces, esa gente desde chiquita crece con la mentalidad, y por eso es que usted ve que el pueblo judío es un pueblo supremamente bendecido, un pueblo que por malas las condiciones que se levantan donde sea. Son gente que no están acostumbrados a estar trabajando para alguien más, sino trabajar, o sea, producir ellos mismos, cosa que nuestros territorios y nuestras costumbres no las tenemos, ¿sí? La mayor parte de la gente en Colombia es dependiente de un empresario o de otra persona, ¿sí? Pero, ¿por qué expreso esto? Para que usted
se dé cuenta de lo mucho que el Señor quiere hacer, de lo mucho que el Señor quiere traer, y que usted ame la palabra, y que usted entienda que poner el orden es algo que usted debe anhelar, porque eso es lo que le va a traer la prosperidad. Mira, hay gente que tiene negocios, pero eso y les va bien, ¿sí? A veces el producto es bueno, la atención es buena, pero en cuanto a la parte contable, por ejemplo, hay desórdenes, y eso lo único que hace es que no se avance, ¿sí? Entonces, mire, con esta mentalidad, procure usted hacer todo. Si usted tiene un negocio, si usted tiene su familia, póngale las prioridades. Así cueste deshacerse de algunas cosas. Y va a ver cómo viene la bendición. Cómo empieza, cómo podar la planta, cómo empieza a mejorar su condición. Y esta palabra pues se enfoca mucho en el cuidado personal. Que de pronto usted no se encuentre con que fue quitado. Señor, pero ¿cómo? Si yo estaba ahí, sí, pero es que estabas haciendo nada, o estabas como si fueras un vestido muy lujoso, muy bonito, listo ahí colgado, deteriorándose. Y a veces, como enseñábamos ayer, a veces la gente se quema en la religión y queda ahí, estancada, y entonces en vez de encontrar este bienestar que surgió cuando el Señor vino a traer el orden, que los niños corrían y aclamaban al Señor, usted encuentra otra cosa, y encuentra malestar, ya no le gusta, deja que una persona le incomode, una situación, esto, lo otro, termina siendo sacado, porque de pronto al Señor le desagrada, a usted, el Señor ve en usted, lo ve y dice, no, me desagrada su interés, yo no te he traído para eso, yo no te he traído para que lo pases bien con amigos, o yo no te he traído para ponerte cómodo, porque a veces la gente dice, sí, pero es que no me gusta, muy fría esa iglesia, ¿sí? Cualquier cosa. Y mire ese destino tan terrible del rey Belsasar. A mí me parece una cosa exageradamente drástica, porque dice que después de que él le dice, el rey Belsasar manda a llamar a todos los magos, a todos los que podían interpretar esas palabras, y nadie le da razón, y entonces entre esas se entera de Daniel y le dice, a ver, tú puedes, al que me adivine esto, le voy a dar una túnica y lo voy a poner como segundo jefe, o ¿cómo es? Como gobernante. Por eso es que Daniel llega a ser gobernante, ¿sí? Y después de que le dice eso, le entrega la túnica, y ocurre lo que el Señor le sentenció a este rey, por la ira, porque le molestaba mucho, porque obviamente el rey tenía la responsabilidad de todo lo que veían los invitados, de todo lo que veía el pueblo. Entonces quería decir que ese daño que él estaba haciendo no solamente operaba en él, sino que toda la gente que estaba viendo y aprendiendo de él profanaban las cosas del Señor. Y si el Señor mira que usted y yo a veces, por cualquier razón, servimos para que alguien profane, el Señor le va a reprender y le va a llamar la atención. Él quiere tener su casa limpia. Y escuche esto, y el Señor a usted ya lo considera suyo. Por lo tanto, lo va a cuidar, ¿sí? Y lo va a defender. Pero cuando uno dice, lo voy a cuidar y lo voy a defender, es decir, no voy a dejar que me vengan a dañar esto aquí. O no voy a dejar que tú mismo empieces a dañar lo que yo he hecho, ¿sí? Entonces, claro, el Señor se vale de una serie de movimientos que a veces son necesarios para ponernos en nuestro lugar. Pero si nos podemos evitar el jalón de orejas, si nos podemos evitar la situación, pues mucho mejor, ¿sí? Que usted solito diga, Señor, organízame. Señor, mira, porque uno no lo puede engañar al Señor. Señor, mira, yo vengo a la iglesia sinceramente y hay algo que a mí me distrae,
está X persona y entonces yo empiezo a hacer las cosas por esa persona. Y yo sé que eso está ahí y yo sé que tú lo sabes, pero quiero que tú me organices. Cierra sus ojos, enfóquese, ríndale la atención que se merece, ríndale la actitud que se merece la casa de Dios, el respeto. Porque mire, usted sabe que cuando uno no hace respetar su casa, nadie la respeta, ¿sí? Si usted es padre de familia, lo sabrá mucho más. Si usted deja que sus hijos vengan, hagan, digan, salgan, entren, cuando se les da la gana, ellos no van a decir, hola, no, mi papá, vamos a respetar. No, a usted le toca hacerla respetar y poner las reglas y establecer los límites. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Y Él nos establece ciertos límites. Cuando ve que algo no le está gustando, le dice, no, yo con eso sí no voy. ¿Sí? Entonces ese es el cuidado que el Señor nos manda a tener, de estarnos purificando, de estar cuidando que el interés esté bien, que no hayan cosas que estorban, y va a haber crecimiento en usted personalmente, en sus finanzas, en su familia, en lo que usted quiera, y también de nosotros como iglesia, ¿sí? Y las personas que estén aquí van a ser personas con buena calidad de fe, ¿sí? Que uno dice, esa gente de esa iglesia Príncipe de Paz, qué firmes que son, qué fieles, qué trabajadores, qué aportantes, y traen, invitan, y porque hay gente así de calidad, es que hay lugar para otros. Porque olvídense que otro va a venir de afuera cuando encuentra aquí un basurerío, porque aparte de eso se discierne, ¿sí? O sea, el ambiente espiritual, la persona que venga de afuera va a decir, uy, estoy en un lugar lujoso, así no lo sea, ¿sí? Pero estoy con gente bien, gente con la que me siento bien, siento que esta gente aporta, tiene, como diría un Dan, tiene una buena energía, porque el Espíritu Santo está habitando en la casa en la cual se siente bien. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy bendigo a las personas que colocan sus tributos, sus ofrendas delante de ti. Bendigo esta honra, Señor, que ellos hacen con sus bienes. Bendigo la fe y declaro que tú respondes, Señor, y fructificas sus casas, sus vidas, sus familias. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Estamos delante de ti, Padre, rindiendo adoración, dándote toda la gloria a ti, Señor. Corónate, Señor, con nuestra alabanza. Reconocemos tu majestad, Señor. Tus maravillas. Queremos que tú habites en medio de nosotros, Señor. Que suceda esto que dice tu palabra.
que los muchachos estén aclamando en el templo diciendo Hosana al Hijo de David. Que perfecciones la alabanza en cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, con todo nuestro ser, con reverencia, con respeto por tu nombre, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tenernos por fieles, Señor, poniéndonos en el ministerio, aún sabiendo lo mal que estábamos, aún sabiendo nuestras debilidades. Nos tuviste en cuenta, Señor, y mostraste tu misericordia. Coloca gracia, Señor. Trae orden, trae limpieza, trae santidad a nuestra vida. Aquí está tu santuario, Señor, donde te alabamos, para que tú habites en medio de nosotros. Mueve tu poder, Señor.
Señor, a que tú habites en medio de nuestra alabanza, a que tú habites, Señor, dentro de cada uno. Queremos ver tu mover, queremos ver tu fluir, Señor. Llénanos con tu presencia. Quitamos toda incredulidad, Señor, y declaramos que estamos parados en la fe, para que tú te alimentes de esa fe, Señor, para que obres maravillas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias porque nos permites deleitarnos en ti. Gracias por esta casa sacerdotal, por nuestras autoridades, Señor, los apóstoles Álvaro, el apóstol Ruth. Gracias por sus vidas, por el cuidado, Señor, por usarlos para nuestra bendición. Los bendecimos y te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.